Buenos días, participantes del curso Manejo de la Plataforma Tecnológica Moodle. Hoy vamos a trabajar lo concerniente a la unidad temática número 3, relacionado con la evaluación en Moodle. Una vez que ustedes ingresen al curso, se ubicarán en la unidad temática 3. Nos encontraremos con diversos módulos, entre ellos está el módulo Contenidos. Cuando hacemos clic en Contenidos, encontraremos lo que es la evaluación en línea y fuera de línea. Sabemos que cuando hablamos de la evaluación en línea, precisamos de que el estudiante en ese momento suba un archivo, corrija un elemento o incluso interactúe con alguna herramienta de comunicación y automáticamente será evaluado. Y una evaluación fuera de línea corresponde a una actividad, por ejemplo, un ensayo o un intercambio en foro o probablemente mandar un correo electrónico, que son evaluaciones que luego de un tiempo o en tiempo diferido el docente evaluará y emitirá una calificación. Por supuesto, cuando hacemos las evaluaciones en línea o evaluaciones calientes, pues nosotros no tenemos la oportunidad de corregir o incluso de realizar algún tipo de cambio, porque una vez que ya se realiza, queda emitida la calificación. En cambio, cuando hablamos fuera de línea o también en términos offline, nosotros podemos corregir, modificar, incluso actualizar para posteriormente tener la calificación. Como segundo punto están los cuestionarios con sus tipos de preguntas y respuestas. En este caso nosotros trabajaremos lo que es el cuestionario en línea. Vamos a conseguirnos con diferentes tipos de preguntas, por supuesto con su respuesta. Estas preguntas generalmente tienen respuestas que son de verdadero y falso o dicotómico, sí y no. También pueden ser de respuesta a selección múltiple. Incluso podemos trabajar lo que es la selección una sola respuesta. Tenemos también lo que es el pareo o emparejamiento, que tenemos dos columnas y seleccionamos el elemento de la columna A que corresponde con el elemento de la columna B. También pues se puede dar el caso de una respuesta de un número como tal, que podemos decir una suma y cuál es el resultado, se dan varios valores y ahí seleccionan o incluso ingresar el valor numérico. Bien, y también se puede dar el caso de una respuesta descriptiva o respuesta larga, donde el participante ingresa una, por ejemplo, que es Moodle y procede a ingresar lo que corresponde al acrónimo de la palabra Moodle. En ese caso, uno como docente lo que hace es colocar los valores o las palabras especiales que deben estar dentro de esa definición, y si ustedes colocan algunas de esas palabras y coinciden con esa respuesta, pues tienen la puntuación. El manejo de calificaciones, bueno, específicamente se puede dar calificación en caliente o calificación en diferido. Esas calificaciones que son emitidas por el docente, en algunos casos usted la tendrá automáticamente, como es el caso del cuestionario de autoevaluación. Una vez que usted lo responde, aparecerá el puntaje obtenido. Por supuesto, hago hincapié que estos tipos de cuestionarios de autoevaluación, como lo dice la palabra, es un proceso en el cual usted mismo se autoevalúa y sabe cuál es el alcance de su conocimiento. Este tipo de cuestionario es más que todo un cuestionario de práctica para que usted tenga un primer encuentro con lo que se familiarice con lo que se va a encontrar al momento de ser evaluado en el cuestionario final. Lo que se refiere al uso didáctico de los cuestionarios, fíjense que nosotros generalmente utilizamos el cuestionario para hacer una recolección de datos. Estamos en un proceso de investigación y en ese proceso de investigación planteamos una serie de preguntas y esos ítems son valorados por ciertas personas donde emiten una respuesta, ya sea a una escala o a un valor dicotómico o probablemente a un proceso de selección múltiple. ¿Ok? Pero si nosotros lo llevamos al ámbito educativo, pues es importante que usted sepa qué elementos, dentro de qué contexto, con qué tipo de destinatarios usted se va a encontrar. Entonces no es lo mismo trabajar un cuestionario a nivel universitario, donde usted puede trabajar elementos textuales, como trabajar con niños a niveles de educación, digamos, de edad temprana. Por ejemplo, estamos con los niños de preescolar o con los niños de educación de primero, segundo, tercer grado, o incluso con niños que ya están trabajando lo que es cuarto, quinto y sexto grado, o con adolescentes. Por eso hay que saber qué tipo de elementos podemos manejar, si son elementos de tipo texto o elementos probablemente visuales, como es en el caso de imágenes estáticas o imágenes en movimiento, o simplemente el análisis, reflexión y crítica de un video. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la subida de los archivos, fíjense que nosotros tenemos una herramienta que se llama Tarea, que esa en este caso la proporciona Moodle, la plataforma.
cuando nosotros manejamos esa herramienta consiste en que usted hace clic a subir la tarea, usted sube el archivo, eso queda alojado en la plataforma dentro de lo que es el espacio de almacenamiento de una base de datos, luego el docente accede a esa tarea, la visualiza y la califica. Se puede dar incluso un proceso de retroalimentación. Esa tarea solamente es visualizada por el participante y por el facilitador, o sea que el resto de participantes pues no tienen el acceso visual e incluso de leer ese material. En tal sentido, pues se facilita incluso una herramienta, que es la herramienta del foro, para que usted pueda publicar ese archivo también en el foro a futuro, para que el resto de sus compañeros tengan acceso al mismo y puedan más o menos familiarizarse con lo que usted trabajó, con la temática e incluso cómo usted desarrolló ese ensayo. Y el término, o sea, en este caso el contenido de la unidad referido a encuestas en Moodle, pues Moodle nos da la facilidad de que nosotros podemos montar o crear una encuesta con los elementos que nosotros quisiéramos desarrollar en ese momento, porque puede ser incluso solamente manejando la parte del curso como tal, o los elementos del temario, o simplemente trabajar lo que son las herramientas de comunicación, por decir algo, que yo quiero evaluar eso y ver cómo les fue, cómo se sintieron. También hay una opción que es la encuesta College, que en este caso es una encuesta que ya viene predeterminada por Moodle, donde se evalúan todos los elementos del curso virtual, tanto el facilitador como las herramientas de comunicación, los archivos que se trabajaron, los contenidos, los recursos, todos los elementos. Este tipo de encuesta ustedes la van a encontrar es en la próxima unidad temática, que es el tema número 4, donde vamos a hacer la integración didáctica, y en esa integración al final pues, se valora el curso a través de una encuesta. ¿Sí? Una vez que ya tenemos claro lo que es el contenido de la unidad temática, regresamos al curso y nos ubicamos nuevamente en la unidad temática número 3.